Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los top 5 carries y equipos actuales de Genshin Impact actualizado. Es decir, teniendo en cuenta a Gaming, a Xianjun, al Neuvillette que vendrá dentro de poco como gran carry consagrado de Genshin Impact. Y os haré un bonus track porque a día de hoy, y sujeto a cambios por supuesto que es la beta, podemos hacernos una pequeña idea y tomarlo con pinzas, disclaimer muy grande, de dónde podría encajar Arlequino, así que habrá, como digo, un pequeño bonus track donde diría o no si encaja en los 5 mejores carries y equipos de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, y vamos con los 5 mejores carries y equipos de Genshin Impact. Bien, un aviso inicial para estructurar todo esto. Los 5 equipos de los que vamos a hablar dependen algunos de ciertas constelaciones, pero a C0, una vez los arméis con los personajes todos los 5 estrellas a C0, el equipo ya entra dentro de los 10 mejores equipos del juego. Es decir, son equipos que son tan fuertes que de por sí, sin bayonear, sin armas 5 estrellas y sin constelaciones, siguen siendo, como digo, lo mejor del juego, pero en alguna situación superados. Un ejemplo muy claro es el equipo de Tartas. Podría entrar aquí si tenemos en cuenta que Tartas C0 tampoco te echea mucho más con constelaciones, pero en cuanto tenemos en cuenta alguna constelación, el Tartas CC, o sea, el Tartaglia Internacional o Ayato Babe se descuelgan de esta lista. Así que recordar, estos son equipos que ya están dentro del top 10 si jugamos todos los 5 estrellas a C0, y si tenemos en cuenta constelaciones se convierten literalmente en los 5 mejores equipos del juego con los 5 mejores carries del juego. Así que empezamos. Primer personaje que si tiene constelaciones se descolgaría y entraríamos con muchos otros equipos. Raiden. El Raiden se divide en 2 equipos, que sería básicamente el Raiden Hypercarry C3 y Arma y el Raiden National C3 y Arma, techeando con Yelan C1 y Aqua, que se puede hacer la mecánica del equipo perfectamente. Raiden tuvo un pequeño cambio barra variante el Hypercarry con Chebrush, pero sigue siendo por daño total y posibilidad de techos. La variante convencional sigue siendo mejor. Chebrush es simplemente si quisieras liberar un Kazuha quizá, porque es la pieza que más podría liberar Chebrush, pero también pierde bastante el equipo, y solo si es Chebrush C6 y solo si subes la C6 de Bennett, es decir, es muy puntual y no todo el mundo tiene Chebrush C6. Y básicamente aquí, y empezando disclaimer, si Raiden ya no es C3 y Arma o C2 de Catch, que igual es un techo muy alto, Raiden y los equipos de Raiden se descolgarían actualmente de este top 5 y podrían superarla, como os dije el ejemplo al principio, el Tartas Internacional Multitarget, el Ayato Babe contra un enemigo con Sakarosa en vez de Kazuha, y varios equipos más podrían llegar aquí a competir por este top 5. Pero si hablamos ya de Raiden C2 o C3 con Arma o con The Catch, que muchos de vosotros y vosotras tenéis porque es un arconte, porque es una waifu, porque le encanta a la comunidad, Raiden entraría aquí y solo balleneando en el top 5. Ahora, línea divisoria gigante para el resto de equipos que no les ocurre lo que le ocurre a Raiden, y como he explicado al principio, todos los que vais a ver ahora sin constelaciones siguen estando en el top 10 del juego y son muy difícilmente superables. Esta línea divisoria nos la entrega Furina. Furina tiene una mecánica que se puede aprovechar y es a C0 alcanzar casi entre un 50 y, según el healer y los ticks que tengas, llegar hasta el 60 y pico % de daño infligido del equipo, pero a C2 puedes literalmente duplicar el daño del equipo, con lo que Furina ha llegado literalmente a establecer nuevos techos muy fuertes en los equipos de Genshin Impact, sobre todo los carries que pueden beneficiarse de esta C2 de Furina, y en combinación algunos de ellos beneficiarse de la segunda C2 más fuerte del juego, que es la de Nahida en los equipos Dendro. Así que arrancamos por uno de los equipos que más han atacado, vamos a decir, en los abismos, que más han tratado de nerfear y que a día de hoy tiene un techo superior y que durante mucho tiempo fue literalmente el primero o segundo mejor equipo del juego en daño por rotación contra uno o varios enemigos. Hablamos de los Permafrost de Ayaka. Ayaka tiene 2 variantes.
La variante, vamos a decir, más free to play, y aún así a día de hoy y durante mucho tiempo siguió rankeando lo más alto del juego, es la variante de Ayaka, Mona Ámbar o Mona Cazador de Dragones hiperofensivo full YOLO, que ya que tienes el permafrost y tarjetas de healing en el abismo, para mucha gente que juegue bien y no hay que ser jugador del Elden Ring, es súper viable, con Kazuha y Shenhe, el hiperofensivo de Ayaka. Pero teniendo en cuenta esta C2 tan mágica de Furina, porque me diréis, acabas de hablar de Furina y mencionar un equipo Ayaka que no usa Furina. Ya, porque esta fue la variante que durante mucho tiempo fue top 1, top 2 mejores equipos del juego en daño por rotación y útil y viable defensivamente. De los más usados, tanto que llegaron, como dije, a nerfearlo literalmente en el abismo, tratando de adecuar el abismo para que muchas veces no pudieras jugar permafrost, como ahora mismo, donde Coppelius y Coppelia en la primera mitad tienen resistencia a crío y en la segunda mitad tienes el bicho este con el escudo geo, con lo que permafrost esta vez no se puede jugar. Pero ha llegado un nuevo techo. Si intentábamos poner Furina C2 por el daño infligido de las cargas en los equipos de Ayaka, nos quedábamos muy vacíos porque necesitábamos un healer que Kazuha o Shenhe no son. Con lo cual era o quitar a Shenhe y todos los buffos y el daño de Shenhe por Charlotte, con lo que el equipo decaía y no era mejor que el anterior, o quitar a Kazuha con Jin, que tampoco nos daba la mejora. Pero ahora tenemos a Xianyun, que mejora a Jin, ya que Xianyun permite pasar el cazador de dragones a Ayaka, compensando el aporte que no da Jin y dando una core de Ayaka, Furina C2, Xianyun Sombra Verde, Cazador de Dragones y Shenhe. Y ese es el nuevo actual mejor permafrost del juego, solo dependiente de Furina C2. Ese se colaría directamente en el tercero o cuarto, según las circunstancias, y si te nerfean directamente el permafrost, el tercero o cuarto mejor equipo actual de Genshin Impact para quien se beneficie de una Furina C2. Pero de nuevo, disclaimer, quien tenga el equipo convencional de Mona, Ámbar, Kazuha, Shenhe, Ayaka, sigue teniendo una joya que sigue rankeando los 10 mejores equipos del juego. Así que por bajos y por altos, por techos y por mínimos con Ayaka C0, Mona C0, Kazuha C0 y Shenhe C0 con Favonius, tenemos el permafrost de Ayaka. En el top 3... y este discutiría con el top 2 por la diferencia de enemigos multitarget o unitariet. De hecho, en el top 3 voy a poner este equipo que quizá depende un poco más de constelaciones, aunque el carry principal es un 4 estrellas. El tercer actual mejor equipo del juego, superando a todos los carries Pyro, y aquí haré la mención honorífica a Arlequino, porque Arlequino puede superar estas compos, es Gaming. Gaming es un 4 estrellas que muchos habréis conseguido C6 porque el banner de Nahida y Xianyun eran dos must pull muy suculentos, que sí que se puede jugar sin la C6 y aún así llegar aquí, y que el equipo de Gaming Core de Furina, Xianyun, Bennett, hablando de Gaming sin la C6, Furina C0, Xianyun C0 y Bennett C0, que al tener dos healers te permite a C0 maxear las cargas de Furina, es uno de los equipos, tanto unitarget, sobre todo unitarget por el bufo de Xianyun, como multitarget, porque el golpe que pegas en área e incluso lo puedes vaporizar, a pesar de que el buffo de Xianyun solo sea contra un enemigo, vas a soltar 250 a un enemigo y al resto 150k en área, que eso es mucho más daño que muchos personajes. Tenemos una de las cores más fuertes del juego y el carry Pyro que ha power creepeado a todos los anteriores equipos del juego. Y aquí viene lo bueno. Se posiciona como tercer mejor equipo del juego, aunque en ciertas circunstancias supera al puesto número 2, porque tenemos el techo de Furina C2 y la opción de Xianyun C2 Arma para aumentar el daño de cargados. Y si bien muchos y muchas de vosotros os impresionáis cuando hacéis medio millón con 2 golpes en Navia o un corte de Raiden de 700.000, Gaming te puede hacer consecutivamente golpes de entre 300 y 500.000 dando rotaciones de más de 3 millones de daño por rotación, superando por muy lejos todo lo que anteriormente pensábamos que estaba roto. Por eso digo que lo podría poner en puesto número 2 y no puesto número 1. En puesto número 2 sería si hablamos de Valleneo y C2 de Furina y Xianyun, y C6 de Gaming, pero teniendo en cuenta C no 6 de Gaming, que es un 4 estrellas, Furina C0, Xianyun C0, Cazador de Dragones,
Gaming se va directamente como tercer mejor carry del juego y top 3 equipos del juego a día de hoy. Aquí viene el bonus track de Arlequino. Arlequino tiene potencial de superar a todos los carries Pyro. Arlequino es un personaje que en otros vídeos os comentaré qué hace y demás, pero básicamente hace ataques normales y tiene un par de golpes que nukean muchísimo, sobre todo con su C2 y el daño potencial que nos puede dar haciendo ataques normales, que estos ataques normales pegan en área y pueden vaporizar apenas solo con Yelan y no es necesaria, ni siquiera es dependiente de Xingqiu, pero además se puede jugar con rotación de 15 a descendentes, igual que Gaming, pero sin ser un 4 estrellas C6, sino un 5 estrellas a C0 o C1. Arlequino, según como la traten en la beta, tiene el potencial de llegar aquí y darle un golpecito a Gaming y de nuevo power creepear todos los carries Pyro, o no, porque también se están poniendo muchas expectativas sobre Arlequino y puede ser que nos llevemos un mal susto, a pesar de que el diseño es increíble. Continuamos, ese fue el bonus track. En el puesto número 2 del juego tenemos a día de hoy, que también podría competir con el puesto número 1, 3 carries que comparten la misma core y se benefician, como he dicho, de 2 de las constelaciones y arcontes más fuertes del juego. Son todas las cores de Hyperbloom. El puesto de mejor carry lo comparten 3 personajes que son Tignari, Alhaitham y Sino. Estos 3 personajes con core de Hyperbloom se pueden beneficiar de una de las cores más fuertes, literal durante mucho tiempo y todo Sumeru más fuerte del juego, y puedes beneficiarte de la C2, del daño infligido a Alhaitham o Tignari haciendo splits, Sino haciendo aggravates, más la C2 de Nahida, que te da 30% de reducción de defensa a los enemigos afectados por esta reacción, más el daño continuo de la core de Hyperbloom. Concretamente, Alhaitham y Tignari usan la misma core de Furina, Nahida, Cookie triple maestría, y Sino, por el contrario, se beneficia de Baizu para la core Dendro, la consonancia Dendro y todos los buffos a las reacciones de Baizu, haciendo la core de buffos a un solo personaje. Estos techos son espectaculares, pero los equipos AC0, tanto de Sino, que no requiere constelaciones, como de Alhaitham, como de Tignari, que está un poquito por debajo de Alhaitham, pero a día de hoy es el mejor carry del permanente, y los techos de Tignari son una maldita salvajada comparados con carries de 5 estrellas, nos dan esa core de Hyperbloom tan potente, combinado la C2 de Nahida más la de Furina, más el daño de Hyperbloom, más el daño del carry principal haciendo Spread o Aggravate, y esto es el segundo mejor equipo del juego, superando al anterior, sobre todo porque la gran diferencia es que Gaming puede golpear muy bien multitarget, pero se enfoca sobre todo contra un solo enemigo, pero estos equipos tienen un daño no solo unitarget, sino que multitarget espectacular. Tienen un daño multitarget los equipos de Hyperbloom techeando que dan miedo, y los equipos de Hyperbloom, como todos sabéis, simplemente con mínimos, todo 5 estrellas a C0, te siguen haciendo un destrozo en el abismo, e incluso sería de los poquitos que van entrando junto con el top número 1 a el top 5, sin constelaciones de equipos de Genshin Impact, superando incluso equipos de Raiden si no tiene constelaciones. Y vamos con el mejor carry y actual mejor equipo con mayor potencial en daño por rotación de Genshin Impact Unitarget y Multitarget. Y lo he puesto aquí porque no solo lo es, sino que aún faltan personajes por salir y tiene potencial de mejorar más todavía. Y son los equipos de Neuvillette. Aquí, disclaimer, Neuvillette se puede usar en core de monohidro, pero también se puede usar en core de Hyperbloom, pero también se puede usar en core de vaporizados, con Xianyun o Jin, Xiangling y Nahida, que es una especie de core de Sunfire de Jin junto a Xiangling, que junto a Nahida reaplican constantemente la quemadura para que Neuvillette pueda vaporizar, o, como dije, las cores tanto de monohidro como de Hyperbloom, que podrían jugar Neuvillette, Furina, Nahida y Cookie triple maestría, y jugar unas cores de Hyperbloom al igual anteriores, pero con esta C2 de Nahida y C2 de Furina, dándonos un Hyperbloom con Neuvillette carry superior a los equipos anteriores. En este caso, centrémonos, aparte de las quemaduras, que no las juega mucha gente, pero son muy potentes, vaporizados sobre quemadura, y los Hyperbloom, que es el puesto anterior, centrémonos en los monohidros y los electrocargados con core de monohidro de Neuvillette. Neuvillette con C1 y arma, Furina C2, un sombra verde que puede ser Kazuha o Xianyun, y Xianyun, como expliqué muchas veces, es tan poderosa que nos da la oportunidad de, al ser healer, ponernos un último personaje que nos beneficie para el daño superior de la rotación de Neuvillette.
un Electro a daño bruto, una Beidou con un daño descomunal, una Yae con un daño descomunal, o quién sabe si una futura Clorinde que buffe reacciones de electrocargado, ya que se nota que están trabajando las reacciones de sobrecarga con Chevreuse, y la otra reacción olvidada de Genshin, literalmente aparte de los cristalizados, que igual Navia y su set tienen sinergia con el cristalizado, es electrocargado. Entonces, esta core de Furina, Kazuha o Xianyun para Sombra Verde con Neuvillette, y el último personaje que simplemente nos deje esta core tan potente de monohidro con todos los buffos a Neuvillette, nos da los techos tanto más bajos, ya que sabéis que Neuvillette se puede solear el abismo como carry, como más altos actualmente de Genshin Impact, incluso llevando solo estos 3 personajes, aunque te faltaría el healing para las cargas de Neuvillette y de Furina, pero sobre todo esos techos abismales con Nahida C2 más Furina C2 en los equipos de Hyperbloom de Neuvillette, o el daño bruto del Sombra Verde más el bufo de Kazuha más Furina C2 más Neuvillette con un healer de último personaje, o el Xianyun que no te da el bufo de daño elemental y que además Neuvillette va con vida, con lo cual el cazador de dragones le da igual, pero la posibilidad de meter un Electro de último personaje para aumentar mucho más el daño del equipo, una Beidou o una Yae que tienen 15 y 14 segundos respectivamente, cuando Neuvillette tiene 12 en campo, con lo cual la rotación es literalmente perfecta. A día de hoy, Neuvillette techea el juego de manera descaradísima y más con constelaciones. Así que, poquito más, este es el top 5 carries o equipos de Genshin Impact más poderosos, con mínimos y con techos para quien le guste llegar al límite y llevar su cuenta al límite y sus personajes. Y poquito más, explotar el botón de like, suscribirse, gracias por el apoyo al canal y gracias a todo el equipo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito.